Buenos días a quienes nos están acompañando el día de hoy en esta segunda sesión del ciclo de charlas con expertos sobre los claroscuros de la movilidad desde un enfoque interdisciplinar. Hoy vamos a ver un poquito sobre el tema de movilidad a través de la bicicleta. Y bueno, para eso nos van a estar acompañando el día de hoy la doctora Ruth. También nos está acompañando, por favor, igual si pueden apoyarnos con cerrar su micro en este momento, se los agradecemos. Y bueno, también nos va a estar acompañando el maestro Ricardo Eugenio Arredondo y el licenciado Luis Fernando Cruz Guzmán. Ujú. Y bueno, como les estábamos comentando, esta es la segunda sesión de este ciclo de charlas con expertos. La semana pasada estuvimos abordando el tema, pues del desafío de movernos también en dos ruedas a través de la bicicleta y la motocicleta, y pues para eso estuvieron acompañándonos pues investigadores del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con este tema también sobre la movilidad ciclista, pero ahora desde un enfoque un poco más etnográfico, con una cuestión incluso más colaborativa y participación de la sociedad. Entonces, bueno, pues déjenme presentarles a la doctora Ruth. Bueno, la doctora Ruth Pérez López es doctora en cambio social por la Universidad de Lille, Francia, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, coordinadora del eje docente de Sociología Urbana y secretaria del Consejo Directivo de la Asociación Bicicletas AC. En el año 2008, en el Observatorio Ciudadano de la Ciudad de México, empezó a desarrollar interés por el estudio de la movilidad urbana. Dirigió varias investigaciones sobre este tema en el Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos y en el Laboratorio de Ciudades en Transición de la UAM Coajimalpa. En el año 2012 dirigió las primeras encuestas de Ecobici y Muévete en Bici para la Secretaría de Medio Ambiente, y desde entonces pues ha realizado varias investigaciones sobre la movilidad cotidiana, la accesibilidad y el uso de modos alternativos de transporte. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la doctora Ruth para que pues nos pueda también compartir parte de su expertise en esta sesión. Y bueno, pues adelante, doctora, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Sharon. Voy a compartir mi pantalla. Pues muchísimas gracias por la invitación de nuevo al programa Universitario de Estudios de la Ciudad. Creo que en los últimos años ya he dado varias charlas. Me alegro mucho poder participar con ustedes. Y hoy les quiero presentar una pequeña investigación que estamos llevando a cabo actualmente. Realmente está en curso. Les voy a presentar unos primeros hallazgos eh, sobre la bicicleta como herramienta de protesta social. Déjenme ver. Aquí está. Ok, entonces, como les comentaba, es una primera exploración. Realmente apenas contamos con los datos de unas entrevistas que realizamos a diferentes cicloactivistas a lo largo y ancho del país. Entonces, bueno, va a ser un poco descriptivo, pero quizás en una sesión más adelante, dentro de unos meses más, pues ya contaremos con algo más analítico. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco la metodología que usamos, los objetivos y preguntas de investigación, el perfil sociodemográfico de los activistas que entrevistamos. Y después, bueno, algunas temáticas que pude abordar, que pude analizar a partir de estas entrevistas que se aplicaron. Entonces, rápidamente, ¿cómo surge el cicloactivismo en México? En 1986, o sea, realmente finales de los 80s, surge aquí una fotografía de la época, el primer grupo de cicloactivismo con el nombre de Movimiento Bicicletero de la Ciudad de México, y es hasta más de 10 años después que va a surgir otro colectivo que está vigente hasta el día de hoy, que es el colectivo Bicitecas, y que se va a constituir este colectivo en el 2001, se va a constituir legalmente como asociación civil en este año Muy 2000, bien, ¿no? súper. Entonces, ambos agrupamientos se hicieron visibles por sus protestas en el espacio público, 28. en contra, sobre todo, del automóvil, ¿no? En contra de esta sociedad, en contra de una sociedad que se basa en los combustibles fósiles para poder transportarse, para poder moverse. Y bueno, más de 2 décadas, 3 décadas después, pues estos movimientos ciclistas se han
extendido, han surgido en muchos otros estados del país, ¿no? También el cicloactivismo se ha diversificado. En un principio, pues se trataba principalmente de protestas sociales en el espacio público y ahora, pues se ha buscado incidir más en política pública mediante, pues, mecanismos más formales, ¿no? Y mecanismos más institucionales. Entonces, bueno, como les comentaba, es una investigación que se realizó en el área de sociología urbana. En ella participaron varios estudiantes, 6 estudiantes de servicio social de la carrera de sociología. También invité hace poquito tiempo a Sergio Andrade Ochoa de la Universidad Autónoma de Chihuahua para poder analizar estos datos de forma cuantitativa y cualitativa. Lo que les voy a presentar hoy es sobre todo un análisis como más cualitativo, aunque presentaré algunos datos cuantitativos. Entonces, lo que hicimos fueron hacer 59 entrevistas semiestructuradas con cicloactivistas de todo el país. Nada más nos faltaron activistas del estado de Tlaxcala. No encontramos por allá. Si nos están escuchando, pues ahí nos faltan algunas entrevistas dirigidas a cicloactivistas del estado de Tlaxcala. Aplicamos cuestionarios muy cortitos para conocer el perfil sociodemográfico y alguna opinión de estos. Ay, no sé por qué. Dejó de compartirse, pero ya lo vuelvo a compartir. Ok, creo que ya lo ven de nuevo. Nos faltaron los de Tlaxcala. Y bueno, para seleccionar a estos entrevistados, pues simplemente tenían que autodefinirse como cicloactivistas o activistas de la bicicleta. No era suficiente que nosotros dijéramos, tú eres activista porque te hemos visto colaborar, tal. No, ellos debían autodefinirse como cicloactivistas y provenir de algún estado de la República. Y bueno, pues aquí se trata de algunos resultados etnográficos, ¿no? Como el título de esta sesión lo indica. Pues yo soy pues miembro de Visitecas desde el año 2008. Entonces pude hacer observación participante, me involucré totalmente en este movimiento. No hice una investigación desde el principio, realmente hasta hace muy poco tiempo, hasta hace un año, dije, voy a enfocarme en el análisis de este movimiento social. Yo he estado trabajando en la movilidad urbana, pero nunca me había interesado desde la academia, por supuesto, en investigar los movimientos activistas en pro de la bicicleta. Entonces podemos decir que desde el 2008 hago observación participante, ¿no? Al involucrarme en Visitecas y en varias protestas sociales y buscar también incidir en políticas públicas. Entonces, algunos objetivos de la investigación, pues identificar motores de acción del quehacer activista, ¿no? Principalmente, pues los motivos por los que los ciclistas se involucran en el cicloactivismo, analizar las reivindicaciones del cicloactivismo, las formas que tienen de involucrarse, ¿no? Desde hace, pues, varios años, porque también nos interesa mucho esta perspectiva retrospectiva, ¿no? Son personas, como van a ver, que llevan muchos años involucradas en el cicloactivismo. También analizar las diferentes visiones que coexisten del quehacer activista. Y mi objetivo principal al principio era como llegar a una definición colectiva de lo que es el cicloactivismo, porque en diferentes espacios que he podido compartir, ¿no? Como cicloactivista o como académica con otros cicloactivistas, es, bueno, pero finalmente, ¿cómo nos definimos? ¿Qué somos? ¿Hacia dónde vamos? En fin, entonces quería llegar como a una definición colectiva a la que todavía no he llegado. Como les decía, es una investigación en curso, ¿no? A partir de este análisis del discurso de los principales actores involucrados y de sus concepciones principales sobre este movimiento. Entonces, alguna de las preguntas, ¿cuáles son las razones legítimas, ilegítimas, voluntarias, involuntarias, vitales y pulsionales para involucrarse en el cicloactivismo? Estos son conceptos que retomo del sociólogo Guy Bajois. ¿Cuáles son los repertorios de protesta? Es decir, todas estas acciones, actividades que desarrollan los cicloactivistas para lograr sus objetivos y cómo se han ido modificando estos repertorios de protesta, digamos, a lo largo de los años. Y también cuál es el capital activista de los diferentes actores involucrados, es decir, ellos ya pertenecían a otros movimientos o no pertenecían a otros movimientos, tenían otras agendas activistas o no, etcétera.
Ok, entonces, rápidamente, perfil sociodemográfico de los activistas que entrevistamos para que vean de quiénes estamos hablando. Entonces, pues casi mitad hombres y mujeres, principalmente personas solteras, la mitad y la otra mitad pues son personas casadas o en unión libre. Lo que aquí me impresionó es que cuentan con niveles de estudios universitarios. Casi la mayor parte, bueno, la mayoría, realmente solo una persona había terminado su preparatoria, los demás pues cuentan con una licenciatura y un posgrado. Son personas que también tienen mayoritariamente más de 30 años, como podemos ver aquí, por lo menos aquellos que se autodeclararon cicloactivistas y que quisieron participar en este estudio. No es un muestreo aleatorio, entonces por supuesto esto también permite entender estos resultados, ¿no? Entonces personas mayor de 30 años con ingresos mensuales, pues principalmente mayor a los 18,000 pesos, bueno, mitad y mitad también digamos, ¿no? Entonces es una categoría socioprofesional media, ¿no? Que ya tiene más de 30 años, que es son activos profesionalmente, que cuentan con ingresos eh, significativos. Vemos también que son personas que utilizan de forma bastante frecuente la bicicleta, ¿no? 78% de los que entrevistamos usan la bicicleta 4 días o más a la semana, como podemos ver aquí. Y la gran mayoría, 9 de cada 10 personas que entrevistamos, pertenecen en la actualidad a algún colectivo ciclista. Sin embargo, únicamente 17% percibe ingresos de su colectivo y en la mayor parte no se trata de sus únicos ingresos, es decir, que sí son personas que quizás perciben ingresos del colectivo, pero realizan otras actividades para obtener ingresos, ¿no? También son profesionistas. Entonces, también podemos ver aquí que la mayor parte de las personas que entrevistamos, pues llevan bastante tiempo en el cicloactivismo, más de 6 años, ¿no? Solo 2 de cada 10, 20%, tienen 5 años o menos en el cicloactivismo, pero son personas que ya llevan 6, 7, 10, 12, 20 o más de 20 años buscando promover la bicicleta como modo de transporte. Ok, entonces, ahora quisiera presentarles, como les comentaba, unos primeros hallazgos de estas entrevistas que pudimos aplicar y que hemos estado analizando. Primero, los requisitos para convertirse en cicloactivista, pues podemos observar que hay un solo requisito. El requisito es andar en bicicleta, usar la bicicleta como modo de transporte y eso es lo que les lleva posteriormente a convertirse en cicloactivistas, ¿no? No son cicloactivistas y luego empiezan a usar la bicicleta. Digo, pareció obvio, pero es importante mencionarlo. Y bueno, hasta el momento una persona sí se convirtió en cicloactivista después, es decir, que no usaba la bici, pero su hermana, la hermana de esta persona que entrevistamos, murió en un hecho de tránsito donde fue atropellada por un metrobús y al morir su hermana, ella era usuaria de la bicicleta, ella se convierte en cicloactivista y después empieza a usar o al mismo tiempo empieza a usar la bicicleta como modo de transporte. Entonces, pues son personas que empiezan a usar la bicicleta por muchos motivos diferentes, motivos de salud, para poder perder peso, por cuestiones de esparcimiento, para poder pasear, hacer ejercicio en la montaña, ir a la universidad, para salir de la depresión, nos mencionaron algunos también, ahorrar dinero, por la deficiencia del transporte público, etcétera. Y bueno, son personas que al momento de subirse a la bicicleta van a empezar a empezar a sentir una gran vulnerabilidad, a sentir inseguridad al desplazarse en bicicleta. Nos hablan a partir de muchas emociones, ¿no? Que surgen sensaciones de miedo, sensaciones de enojo, porque hay falta de infraestructura segura para poder desplazarse en la ciudad. Aquí algunos testimonios que les dejo. Primero, una mujer de 65 años de Colima que dice, y a partir de usar ya la bici como medio de transporte, en un 95%, es que empiezo a darme cuenta de todas las circunstancias, la inseguridad que tenemos, que aquí en Colima no hay ciclovías adecuadas, y empiezo a conectarme con gente y empezamos a platicar sobre qué podríamos hacer.
Otro hombre de 34 años de Chilapa de Álvarez dice, y pues fue básicamente eso, de ver que no hay respeto al ciclista, incluso al peatón, no hay un uso democrático de la calle, no hay seguridad vial, no hay educación vial. Entonces son personas que antes de involucrarse en el cicloactivismo empiezan a sentirse muy inseguras de su práctica al día a día, de su uso de la bicicleta por falta de infraestructura ciclista, y es más adelante surge este sentimiento de inseguridad y a partir de eso se van a hacer cicloactivistas. También pude observar en varias entrevistas que esto lo provocó un evento, ¿no? Principalmente la muerte de un ciclista, de un amigo, de un familiar. Esto fue un detonante para involucrarse en la causa del ciclismo urbano. Eh, Incluso, como les comentaba, la persona que no usaba la bicicleta antes empezó a involucrarse en esta causa a raíz de la muerte de su hermana. Aquí es el testimonio de un hombre de 29 años de Querétaro que dice: un día, en la esquina de mi casa, aquí en Querétaro, un compañero ciclista fallece a causa de un asesinato, un accidente. Ese día hice un cambio de, ok, yo estoy promoviendo el ciclismo, pero también tiene este otro lado preocupante, que es que nos están asesinando. Ese día cambió el chip a ser un poco más activista. Ahí es donde cambia el chip. A partir de eso ya no paramos, al menos en lo personal. Y pues ya me fui conectando con más comunidad y fue así como yo empecé a considerarme una activista del ciclismo, ¿no? Entonces, vea, lo vemos parte de un hecho de tránsito fuerte donde mueren, atropellan a un ciclista y durante ese accidente va a morir y eso conlleva a ciertas personas a involucrarse aún más en la causa ciclista o a convertirse en cicloactivistas. También podemos observar que una experiencia en el extranjero produce que las personas involucradas empiecen a ver las cosas diferentemente. Personas que fueron a estudiar al extranjero, que experimentaron la bicicleta por primera vez como modo de transporte y que empezaron a ver que las cosas se pueden hacer de forma diferente, ¿no? Y empezaron entonces a exigir mejores condiciones para el uso de la bicicleta una vez que regresaron a México. Aquí tenemos el testimonio de una mujer de 39 años de la Ciudad de México que nos dice: cuando regresé a la Ciudad de México, seguí utilizando el transporte público, o sea, no fue inmediato mi cambio y todavía no existía mucha condición para moverse en bicicleta en la ciudad y entonces ni siquiera me pasó por la cabeza replicar esa forma de vida que tuve allá. Pero desde ese momento me quedó muy claro que había una forma diferente de hacer las cosas. Y es después que empieza a usar la bicicleta y tiempo después que se empieza a involucrar en la causa ciclista al ver que las condiciones de seguridad son muy diferentes a la otra ciudad en donde ella empezó a usar la bicicleta como modo de transporte. También podía observar, bien interesante, que el paseo ciclista, que es un espacio pues, de socialización importante entre ciclistas, también va a ser un espacio importante que va a representar una palanca hacia el activismo. ¿Sí? Es un espacio donde las personas adquieren mayor concientización y empiezan a construir esta identidad colectiva en torno al uso de la bicicleta. Sí, entonces, primero son personas que se acercan por recreación, por esparcimiento, pero se van a encontrar a personas que ya están más involucradas en el movimiento ciclista, que comparten más ideas sobre la ciudad, sobre el ciclismo urbano y sobre el activismo. Aquí el testimonio de una mujer de 46 años de la Ciudad de México dice: después, por una cuestión recreativa, asistí al paseo ciclista de Bicitecas los miércoles en la noche y aprendí a andar en bici. De hecho, para ella incluso es un espacio de aprendizaje. Eso me quitó el miedo para empezar a moverme y me cambió. La experiencia del paseo es increíble. No podía creer que podía disfrutar de la ciudad a las 9 de la noche. Entonces, por una cuestión recreativa y vivencial, me empecé a clavar en la bici y en este paseo fui conociendo gente y activistas que justo comenzaron a hablarme del derecho a la ciudad, de la sustentabilidad y de todos estos temas, y es después que se empieza a involucrar y ser activista del movimiento. Después, sobre el quehacer activista, algunas formas y acciones, les comentaba que aplicamos un pequeño cuestionario para conocer las acciones en las que se involucran y que ellos mismos puedan identificar el grado de participación en diferentes acciones. Entonces, primero podemos ver
¿no? Es en una escala del 1 al 10, en donde 1 es no participó en esas acciones y 10 es participó mucho en esas acciones. Entonces, primero, pues la mayor parte nos dicen que predican con el ejemplo. Simplemente al momento de usar la bicicleta como modo de transporte, pueden ser un ejemplo para otras personas para también hacer uso de este modo de transporte. También impulsan infraestructura ciclista y realizan actividades educativas. Ahora, lo que me llamó muchísimo la atención de estas personas que entrevistamos es que lo que menos hacen son, o lo que menos participan es en acciones de protesta. Y esto lo podemos explicar porque son personas que ya llevan bastante tiempo, como lo vimos en un principio, como cicloactivistas, y vamos a ver también que son personas que empezaron realizando acciones de protesta en la calle, pero con el tiempo diversificaron sus acciones y se dedicaron a otro tipo de acciones, sobre todo de cabildeo y de incidencia en las políticas públicas. De hecho, aquí lo podemos ver. Primero les les preguntamos cuál es su grado de participación y después cuál es cuál es el impacto que piensan que tiene cada una de estas acciones. Entonces, si bien ellos participan mucho en esto de predicar con el ejemplo de usar la bicicleta como medio de transporte, piensan que esta acción pues es la que menor impacto tiene, ¿sí? En la promoción del uso de la bicicleta. ¿No? Le dieron, en promedio obtuvo un 6.5. La acción que mayor impacto tiene, según ellos, es la promoción de la infraestructura ciclista. Y también vemos al final, la última columna de esta gráfica, las acciones de protesta. Son personas que consideran que las acciones de protesta son fundamentales para promover el uso de la bicicleta, pero en estos momentos participan poco en este tipo de acciones. Entonces, como les comentaba, el paseo ciclista es un espacio de socialización, es una palanca hacia el activismo y en el que hacer activista es la actividad que más hacen, ¿sí? El paseo ciclista realmente es la actividad que está promovida por todos los grupos de activistas que pudimos entrevistar. Aquí tengo un testimonio de un hombre de 62 años de Aguascalientes que dice: hace 15 años, un 22 de septiembre, el Día Mundial Sin Auto, un grupo de personas, de amigos, de activistas, teníamos un colectivo. No tenía nombre el colectivo y habíamos decidido unos meses antes que tendríamos que hacer algo para que lo que hacíamos y lo que pensábamos tuviera una trascendencia social, tuviera un impacto social. Entonces decidimos llamar a una rodada. Dijimos, vamos a llamar a la gente que le gusta andar en bici, que no sabemos cuántos son y dónde están, a hacer una rodadita. Después, otra cosa bien interesante es que muchos de estos cicloactivistas que entrevistamos empiezan con una acción individual. Primero se involucran a nivel individual, puede ser en su lugar de trabajo, puede ser en la colonia en la que viven, ¿no? Haciendo alguna acción para apoyar a las personas que están a su alrededor y después se van a integrar a un grupo y van a empezar a realizar acciones más colectivas con otras personas, con otros activistas. Aquí en la fotografía es una persona a la que yo me crucé hace muchísimos años cuando iba a mi trabajo en bicicleta y le hablé y me dijo, pues yo estoy acompañando a estas mujeres a su trabajo. Entonces partió de una acción totalmente altruista en un principio y después ya formó su propio colectivo. Entonces, iniciativas individuales hay de muchos tipos. Aquí les voy a leer dos testimonios de una mujer de 26 años de la Ciudad de México, donde dice: en el lugar donde trabajo no había biciestacionamientos. Había 2, 3 personitas que llegaban en bici y la dejaban donde sea, pero logramos un biciestacionamiento. Creé un foro dentro del sistema de trabajo, que es como un Facebook del trabajo, y ahí comparten sus experiencias de dónde van y preguntas sobre, por ejemplo, dónde llevar a los niños a que anden en bici, miedos, dudas. Ha funcionado esa estrategia. Otro testimonio de un hombre de 36 años de San Luis Potosí que nos dice de forma totalmente individual, solo, dice: me propuse la meta de recorrer los 58 municipios que integra San Luis Potosí para promover con las autoridades locales el uso de la bicicleta como medio de transporte. Durante 10 meses me propuse recorrer todas las cabeceras municipales de San Luis Potosí y finalicé ese recorrido, obviamente con mayor convicción de promover el ciclismo como una herramienta para garantizar la sostenibilidad de nuestras ciudades.
Entonces pasamos de iniciativas individuales a iniciativas más colectivas, acciones colectivas. Son personas que crearon sus fundaciones o se involucraron en otros movimientos, y también pude observar que pasamos de un impacto pues mucho más local, mucho más restringido a la colonia, al municipio, a tener un impacto nacional, ¿no? Aquí la sociedad civil organizada pues impulsó la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y acompaña también procesos para la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que se impulsa desde el gobierno federal. Entonces se inician con paseos ciclistas, con protestas en la calle, con talleres y cursos de ciclismo urbano, y con el tiempo se van a involucrar algunos de ellos, por supuesto, no todos, en acciones de cabildeo para impulsar políticas públicas a favor de la bicicleta, a favor de la movilidad no motorizada, la movilidad sustentable y sobre todo a favor de la seguridad vial. Después pude observar también que la relación que existe con las autoridades se va transformando con el tiempo, empiezan siendo rivales de las autoridades a interlocutores, ¿no? Pude ver que en la calle pues se trata más de confrontaciones y luego se busca interactuar más, ¿no? Por eso les di varios títulos, dejé los títulos, no sabía qué título darle: de la calle al Congreso, entre protestas y cabildeo, de la confrontación a la interacción, porque realmente pasamos de este espacio de confrontación de la calle, de protesta social, a espacios donde se busca que las autoridades se conviertan realmente en interlocutores para poder promover el uso de la bicicleta como modo de transporte, ¿no? Entonces pasamos del no al segundo piso, no a las vías rápidas, a también propuestas, ¿no? Propuestas y planes que se han presentado, planes de movilidad para la ciudad. Y también hay personas que pasan de ser activistas a tomadores de decisiones, ¿no? Nos dice un hombre de 33 años de Guadalajara, dice: otra cosa que ha cambiado es que lo que en su momento se concebían como activistas, pues también dieron un salto para convertirse en tomadores de decisiones y participar en el cambio desde adentro de las estructuras del gobierno. Aquí vemos algunas definiciones del movimiento: identidad, autoasignación. ¿Cómo definen estos cicloactivistas el movimiento? Pues principalmente para ellos es un movimiento social, es un movimiento ambientalista y de protesta social, movimiento pacifista, muy importante, pacifista y democrático, muy incluyente, ¿no? Y pocas personas consideran que es un movimiento radical o feminista o en contra del coche, como lo podemos ver aquí en esta gráfica. Las causas del cicloactivismo: aquí les preguntamos si están de acuerdo con las siguientes afirmaciones. El cicloactivismo lucha por, y por lo general pues están bastante de acuerdo. Bueno, mayoritariamente lucha por la seguridad vial, ya lo hemos visto, realmente es una de las causas más importantes del cicloactivismo, pero también se lucha por el derecho a la movilidad, por tener una ciudad más humana, por la sustentabilidad, por supuesto, por el derecho a la ciudad, por la justicia social y por la promoción de la salud. ¿Por qué las personas consideran que son cicloactivistas? Hay varios motivos. Primero, por afiliación colectiva, es decir, pertenezco a un colectivo ciclista, por lo tanto, ¿no? Pues soy cicloactivista, ¿no? Una persona dice: porque me involucro en los movimientos por la bici, me involucro en el colectivo al que pertenezco. También personas dicen: bueno, por el simple hecho de andar en bicicleta. Nos dice una mujer de 41 años, o sea, el hecho de salir a rodar a la calle es activar, es ser activista de la bicicleta. Y por supuesto, por defender la agenda ciclista desde diferentes trincheras, desde el ámbito profesional. Se busca impulsar esta agenda ciclista desde el ámbito de las políticas públicas, como funcionario público también, ¿no? En el mundo hay un montón de activistas profesionales, nos dice esta mujer de 39 años, que viven de esto y son sueldos competitivos. Y para ellos eso también los hace ser activistas. De las reivindicaciones, principales reivindicaciones, demandas, objetivos de este movimiento, principalmente buscaron cambiar la imagen de la bicicleta, ¿no? Estas representaciones negativas en torno a su uso, romper con los
estigmas asociados al uso de la bicicleta, al uso de este modo de transporte. Nos dice un hombre, yo creo que lo más interesante de las actividades que hacíamos era que la bicicleta se volviera más aspiracional, que se volviera algo sexy, por decirlo así, cosa que sería difícil hacer con el transporte público. Entonces tal vez también tuvo que ver todo, ecobici, la infraestructura que se hizo, pero sí, se volvió un tema de moda en el buen sentido de la palabra. Y ahora sí creo que la bicicleta ya se volvió como un estilo de vida. La promoción del uso de la bicicleta va mucho más allá de este uso. Lo que se busca es frenar el cambio climático, ¿no? El tema o la agenda ambiental es muy importante para estos y estas cicloactivistas. La agenda de seguridad vial, como ya lo comenté, es la principal agenda. De hecho, ¿no? Se pasa de exigir mayor y mejor infraestructura ciclista en las diferentes ciudades y estados en donde viven estos cicloactivistas a exigir una ley, ¿no? Una ley que ya se aprobó, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se aprobó en el 2022 a nivel federal. Y bueno, también quise ver un poco qué sería la ciudad ideal para ellos, porque proyectar esta ciudad ideal permite analizar más a profundidad los valores y las reivindicaciones de estos cicloactivistas. Entonces vemos que en esta ciudad ideal, en realidad las demandas que tienen no se limitan a promover el mayor uso de la bicicleta, un mayor uso de la bici, sino que se expande a muchas otras cosas. Cuando les preguntamos cuál es su ciudad ideal, pues para ellos la ciudad ideal, pues obviamente es una ciudad con muchos más ciclistas, con más ciclovías. También es una ciudad que tiene un diseño diferente. Es una ciudad con un diseño mixto, una ciudad densa, una ciudad con más espacios públicos de calidad, que se puede caminar, con calles completas, con zonas escolares claramente definidas y es una ciudad mucho más amigable, segura, sin violencia, empática, con paz vial, más pacífica, más amable, más humana de convivencia, más saludable porque las personas son más activas, están más sanas. Es una ciudad incluyente, insistieron mucho en la inclusión, realmente es lo que más pude observar. Es una ciudad más democrática. Es una ciudad más justa, es una ciudad para todos, nos dicen algunos, que atiende las condiciones físicas de las personas, es una ciudad para las mujeres encargadas de los cuidados, para los niños, para los adolescentes. Es una ciudad más accesible para todas las edades. Entonces es una ciudad, en definitiva, nos dicen que está enfocada en el bienestar de la gente, con menos estrés, con mejor estado del ánimo, disfrutable, a la que un niño de 3 años pueda ser feliz, más divertida, más alegre, y también es una ciudad amigable con el medio ambiente, porque tiene calles verdes, porque hay más biodiversidad, porque tiene más vegetación, más arbolado, y es una ciudad que enfrentó la crisis climática con éxito. Entonces, bueno, vemos ciertos logros y cambios en la ciudad. El que más me gustó es cuando la persona dice México, ¿no? Porque muchos que hemos experimentado el uso de la bicicleta, hemos escuchado esta frase, México no es Ámsterdam, sobre todo hace ya 10 años, o por lo menos hace más de 5 años, donde decían, no, pues aquí no se puede andar en bici porque esto no es Ámsterdam. Entonces le puse el título del México no es Ámsterdam a la legitimización, una disculpa, del uso de la bicicleta. ¿Por qué? Porque la bicicleta se ha normalizado. La gente ya no la cuestiona tanto, nos dicen estos y estas entrevistados y entrevistadas. Entonces dicen, sí ha habido muchos cambios. El principal cambio es que ahora este es un tema de estudio, ya ha dejado de ser un juego. ¿No? Me parece que el principal logro es que ahora sí se puede ver a la bici como un medio de transporte. Ahora sí ha entrado en el sistema de percepción de la gente en la ciudad. Nos dice otra persona, cambió la percepción social, el tema del estatus y estas tonterías del automóvil relacionado con la industria automotriz. Todavía te ven llegar a un lugar y te ven raro que llegues en bicicleta, pero ya cada vez menos. Y esto se legitimó también en la política pública. Las autoridades públicas integraron la agenda ciclista a su propia agenda de trabajo. Nos dice un hombre de 53 años y creo que sí ganamos un poco la discusión de que la bicicleta tiene que estar dentro de las políticas de movilidad sustentable, aunque no se ha hecho lo suficiente, pero ya por lo menos a nivel discursivo ya no es como antes, que nos decían que México no era Ámsterdam o que la bicicleta era para el pueblo bicicletero.
se empezó a ver más interés o más decisión que antes eran impensables. Ya ahorita ningún alcalde está hablando de retirar las ciclovías, que fue una batalla que sí la tuvimos que dar en 2018. Sí, fue una batalla muy ruda porque casi que había sido promesa de campaña llegar y demoler esa ciclovía, nos dice una mujer de Acapulco, ¿no? Otra persona nos dice, si hay un cambio en la ciudad, ya tienes instituciones que tienen una estructura dedicada a la bici, ya hay presupuesto para la bicicleta, ya hay políticas muy exitosas que han sido referencia para otras ciudades, ya hay ecobici, están las ciclovías, está el paseo dominical, están las bici escuelas. Entonces sí, todos nos dicen, ha habido muchos cambios en la ciudad, ha habido muchos cambios en cuanto a la promoción del uso de la bicicleta, pero algunos mencionan que son cambios limitados, que se limitan al centro de las ciudades, en esta zona económico-financiera, cito, en la burbuja, ¿no? Y que todavía hay pues mucho por hacer. Entonces, conclusión, pues vemos que el cicloactivismo abarca una amplia gama de perspectivas, de objetivos, ¿no? Desde la promoción de infraestructura ciclista hasta, por supuesto, más recientemente, la defensa de los derechos de los ciclistas y la agenda de seguridad vial. Cuando digo más recientemente, en redes, los últimos 10 años, y hay una gran diversidad que pues refleja distintas realidades, refleja distintas necesidades que se tienen en las ciudades de donde provienen estos cicloactivistas, ¿no? Y vemos que también esta diversidad pues evidencia la intersección entre la movilidad urbana, el medio ambiente, la equidad social y pues por supuesto también la salud pública, y pues reconocer y estudiar estas múltiples facetas del cicloactivismo nos permite entender mejor cómo se van a articular o se van articulando con el tiempo lo que son las demandas ciudadanas, las políticas públicas y las estructuras de poder en torno al uso de la bicicleta como medio de transporte. Entonces, les agradezco muchísimo. Aquí tienen mi mail por si me quieren contactar. También estoy en Twitter con @Rutzin. Y bueno, pues me da mucho gusto. Una vez más, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, doctora Ruth. Igual, si en el chat hay alguna pregunta, pueden hacerla llegar de manera, pronta por este medio. Y bueno, alguien ya nos preguntó, doctora Ruth, ¿qué tanto el activismo incidió en esta nueva ley de movilidad, que tenemos ahora en el país? Sí, yo siempre pienso que cuando hay nuevas leyes hay que indagar un poco en lo que hay atrás de esas leyes. No son ocurrencias simplemente de funcionarios públicos, ¿no? Obviamente, pues sí, son leyes, tienen que pasar al Congreso, pero hay todo un movimiento atrás de muchos años, ¿no? Que ha estado impulsando, como lo pude mostrar aquí, la agenda de la seguridad vial, ¿no? Como pude explicar, pues sí, inició en las calles, inició en la protesta social, inició con las bicicletas blancas, ¿no? Que han hecho muy visibles esta inseguridad vial que vivimos en todas las ciudades de la República, y pues son activistas que han decidido moverse de las calles o que siguen en las calles también para intentar impulsar nuevas leyes que puedan garantizar la seguridad de los activistas que rodamos todos los días en las calles, ¿no? Y bueno, igual otra pregunta súper rápido es, en esta investigación que está realizando, doctora, ¿dónde entonces se han encontrado más activistas? ¿En estos entornos urbanos como la Ciudad de México? O sea, en ciudades más, nos dice como si en ciudades como, sí, con pues mayor infraestructura ciclista. En todos lados, menos en Tlaxcala. Es lo que comenté, que no puede ser que haya un estado que no encontramos a nadie. De verdad, hacemos un llamado, estamos seguros que hay, aunque sean personas aisladas que han hecho cosas para el cicloactivismo, ¿no? Les recuerdo, es un muestreo no aleatorio, significa que no es representativo del cicloactivismo del país, ¿vale? Esto es muy importante. Lanzamos una convocatoria por medio de las redes sociales. Yo como pues llevo mucho tiempo en el cicloactivismo, pregunté a ciertas personas en lo particular si se consideraban cicloactivistas y si las podíamos entrevistar. Entonces, bueno, fueron personas principalmente que usan las redes sociales o que conocemos directamente o que sabemos que han tenido un impacto importante en la agenda ciclista, ¿no? En la Ciudad de México, entonces va a haber una sobrerepresentación de activistas en la Ciudad de México,
creo que ahí entrevistamos como unos 7, 8, y después en los otros estados hay 1 o 2, ¿no? Pero no significa que hay más activistas en la Ciudad de México, simplemente fue donde nos contestaron más y donde hemos incidido nosotros también como cicloactivistas. Ok, doctora, y ya para dejarla igual continuar, pues solo dos preguntas súper rápido. Es si cuentan con algún plan de cuidado para las personas que forman parte del cicloactivismo y si los accidentes de ciclistas pues han ido en aumento o las cifras se mantienen estables. Sí, plan de cuidado, mira, hay tantas organizaciones, hay muchos planes de cuidado. La cuestión es acercarse justamente a estos colectivos. En algún momento se impulsó la Red Nacional de Ciclismo Urbano, entonces principalmente son planes de acompañamiento, planes de ciclismo, de talleres de ciclismo urbano, es decir, pues las personas también tienen que agarrar confianza para subirse a una bici y poder rodar al lado de coches. O sea, las personas tienen muchísimo miedo cuando inician, ¿no? Entonces, por ejemplo, los paseos ciclistas son lugares donde la gente adquiere mayor destreza para andar en bicicleta, ¿no? Planes de cuidados, diríamos, pues estos espacios donde puedes aprender, te pueden dar tips de seguridad, te pueden acompañar de forma totalmente altruista, que lo he visto desde hace muchos años, donde dicen las personas, yo te acompaño para que te sientas segura, dónde trabajas, yo paso por ti, ¿no? Para que adquieran mayor seguridad. Y las cifras de los ciclistas en particular, ahorita no las tengo en mente, pero lo que sí puedo decir es que ha habido más accidentes en la Ciudad de México, más hechos de tránsito, se puede ver en las cifras oficiales, más atropellamientos, simplemente porque, pues, desgraciadamente este sexenio quitó las fotomultas. Sabemos como académicos y como activistas de la bici y de la seguridad vial que las fotomultas son el mecanismo por excelencia que conllevan a una disminución de los hechos de tránsito y a las muertes por accidentes viales. Entonces, también es una demanda, de hecho, de estos últimos años, que se restablezcan las fotomultas en la ciudad y mecanismos donde se puedan multar directamente a las personas para pues que ya dejen de violar el reglamento de tránsito y para disminuir el número de accidentes en las calles. Bueno, pues muchas gracias, doctora Ruth, Muchísimas gracias a usted. por esta presentación de la investigación que se encuentran realizando. Y bueno, si alguien también es de aquí del estado de Tlaxcala o conocen ciclistas del estado de Tlaxcala, pues bueno, pues pueden ponerse en contacto o ponerlos en contacto con la doctora Ruth para que también estén dentro de esta investigación. Y bueno, pues ahora vamos a dar paso también a nuestros siguientes ponentes, que es el maestro Arredondo y también el licenciado Fernando Cruz. Entonces también déjenme presentarlos un poco para que también los conozcamos y veamos pues ellos qué han trabajado, ¿no? En relación también con la bicicleta. Entonces, primero, bueno, déjenme presentar un poquito a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, el maestro Ricardo Eugenio Arredondo Ortiz, bueno, él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidad en ingeniería sísmica, es maestro en ingeniería de transporte por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestro en economía del transporte por la Universidad de Leeds en el Reino Unido y realizó estudios doctorales con especialidad en financiamiento de la infraestructura de transporte en la Universidad de Birmingham, Reino Unido, diplomado en Atlas y Nuevas Tecnologías de Transporte Ferroviario Urbano para México por el Instituto Profesional de Hunan, China, sobre tecnologías de punta en transporte ferroviario para pasajeros y también un diplomado en evaluación de políticas y programas públicos por la Unidad de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y bueno, en cuanto a experiencia laboral, pues también ha sido director ejecutivo de análisis y programas de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y entre 2021 y 2023. También coordinador de infraestructura del transporte del Instituto Mexicano del Transporte en 2021, investigador en el Instituto de Transporte y también profesor de ingeniería en las siguientes universidades, pues la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la UAC, la UEDG y bueno, también es profesor de Park Lane College de la ciudad de Leeds entre 2000, bueno, fue profesor de esta Universidad de Leeds entre 2002 y 2024. Y bueno, también nos va a estar acompañando con el maestro Arredondo, que nos van a estar explicando un poquito sobre también el tema de la infraestructura ciclista, desde esta parte colaborativa, ¿no? Con la sociedad,
Aquí también nos acompaña el día de hoy Luis Fernando Cruz Guzmán. Él es egresado de la licenciatura en Geografía Ambiental de la Universidad Autónoma de Querétaro. Él presentó sus prácticas profesionales y servicio social en el Instituto Mexicano del Transporte del 2017 al 2019. Y bueno, participó en actividades de investigación sobre movilidad urbana sostenible y su tesis de grado es sobre la construcción de un mapa de infraestructura ciclista de la República a través de cartografía colaborativa. Con esta tesis obtuvo el Premio Nacional de Transporte Urbano y Movilidad en 2021 por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad y de 2019 a 2022 trabajó en el Ayuntamiento de Pedro Escobedo en Querétaro. Y bueno, pues también se ha interesado en estas pues, actividades, por lo cual colaboró también en el programa de ordenamiento urbano del Centro de Población de este ayuntamiento. También ha estado en ONU Habitat como analista en planeación e indicadores urbanos. Y bueno, él actualmente está cursando su cuarto semestre en la maestría de urbanismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues les vamos a ceder ahora sí que el micrófono también a estos dos ponentes que nos acompañan el día de hoy para que nos platiquen un poco también sobre este tema de la bicicleta, la infraestructura y cómo es que nos movemos a través de ella. Así que bueno, pues adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Sharon, por el espacio. También agradecerle aquí a Luis Fernando Guzmán, Cruz Guzmán, que amablemente compartió la invitación para acompañarlos en este importante coloquio sobre movilidad urbana. Y pues yo les vengo a hablar de un tema que justamente se vincula de manera casual con lo que expuso la doctora hace un instante sobre el activismo. Y bueno, pues ella expuso básicamente lo del activismo a nivel urbano, pero ¿qué hay de las zonas rurales? Que allá la población también tiene necesidad de moverse. Bueno, entonces les voy a platicar el tema de la construcción de ciclovías rurales a través de la participación comunitaria. En este foro sobre movilidad ciclista desde una mirada etnográfica que organiza aquí el coloquio Ciudad de Movimiento de la UNAM. Bueno, esta portada muestra un poco el resumen de lo que yo les voy a platicar, que es a través de la colaboración comunitaria, como en este caso la población necesitada de su infraestructura, ellos mismos impactan, intervienen en la zona y logran construir ciclovías como la que está aquí a la derecha, ya terminada. Entonces, en un resumen, les voy a platicar básicamente en qué consiste este tipo de proyectos. Bueno, les planteo el problema, el procedimiento metodológico, cómo participan los actores y resultados preliminares. Bueno, el problema es que la población rural necesita acceder a sus líneas de deseo, a sus puntos de interés y tiene que trasladarse y como no hay vehículos para transportarlos, no tiene vehículo propio y el transporte rural, si no es malo, por lo menos es inexistente, pues el tema de accesibilidad a ellos es vital. Además del costo, porque no es lo mismo comprarse un carro que comprarse una bicicleta. O esperar un autobús que va a pasar cada 2 horas, cada 3 horas, para un recorrido que podría hacer de manera más sencilla si fuera en bicicleta. Y por supuesto, el vital tema de la seguridad vial. Muchas carreteras estatales, rurales, tienen esta imagen. Un ciclista llamando a su pasajera en una carretera angosta de 7 metros de ancho, en el que pasan vehículos veloces de gran peso, que con tan solo el aire que generan, el vórtice que se desarrolla de su paso, podrían tirarlos y causarles alguna lesión. Bueno, ¿cuál fue la metodología que se aplicó para el caso que les voy a exponer? Bueno, se Maestro, identifica la necesidad. maestro, perdón que lo interrumpo un momento. Diga. ¿Nos podría poner la pantalla ahí? Ay, sí, es que no se estaba moviendo. Ah, no estaba viendo, no me Ajá, diga. sí. Qué caray, bueno, pues entonces aquí ya sé, aparte ya sí se vio, ¿no? Sí, esa parte sí, la primera lámina, y no sé si no la pudiera, como poner en modo presentación para que la podamos Es que ver. la pongo en modo presentación y entonces usted dice que ya no la ve, pero Ajá, entonces, si no, déjeme ajá. volver a intentar y usted me va diciendo si la va viendo.
Ahí está el modo presentación, pero usted la sigue viendo, ya no. Sí vemos la primer lámina nada más. Y ya no, Ahorita. ya no la ven. No, ya no. Ah, no, pues entonces no sé qué está pasando, pero pues entonces, Y no así, pero eh, para que nos pueda seguir mostrando las láminas. Digo, de todas maneras sí las será de esta vamos a manera. ver. Bueno, aquí está el procedimiento. Vale, vale, pues una disculpa, no sé qué pasó aquí, pero bueno, aquí está el contenido que ya expliqué. Y bueno, el problema es el tema de accesibilidad que les comentaba. Aquí se ve que la población podría usar la bicicleta como forma de acceder a sus líneas de deseo a un bajo costo, porque es más fácil para ellos acceder a una bicicleta que a un automóvil. Es para ellos más fácil, pero también a la sociedad le conviene que no tengan que construirse tantos automóviles y extender la huella de carbono de las personas, cuando ellos podrían satisfacer su necesidad con un viaje en bicicleta. Y por supuesto, les comentaba aquí esta importante figura de lo que es la seguridad vial, que las personas viajan en bicicleta en carreteras que no son adecuadas para ellos, porque pasan vehículos de mayor peso, mayor velocidad, que como les comentaba, con el puro vórtice los tiran, ya no digamos si les pueden impactar siquiera. Cuando vienen aquí dos vehículos que se coinciden, se encuentran, pues estos usuarios son prescindibles para los demás, y bueno, ahí tenemos en México un verdadero problema de seguridad vial. La tasa de mortalidad en nuestro país es de las más altas del mundo. La metodología, les explicaba, surge de la necesidad, se organiza la comunidad, se asignan tareas, se gestionan ante autoridades para los permisos correspondientes, se asignan recursos, ahorita vamos a ver qué tipo de recursos, se ejecuta la obra y se le da mantenimiento o se le da sostenibilidad. La participación de los actores. Bueno, la primera reunión que se tiene con la comunidad en la Casa Ejidal, esta que se hizo en junio de 2016, se les informa a la población de esta posibilidad de construir una ciclovía. Ellos luego se interesan, se emocionan. La segunda reunión se constituye el comité de promotor. Aquí se incorpora la delegada de la localidad, la comisaría de Ejidal también y otros 4 representantes. Y la tercera reunión ya es en campo, el inicio del tequio, o sea, las faenas de participación voluntaria. Esta se hizo los domingos después de misa, las personas fueron a campo, casi todas las carreteras estatales y federales, por supuesto, tienen un derecho de vía de por lo menos 20 metros a cada lado de la línea central de la carretera. Aquí se toman una separación de 5 metros del hombro de la carretera y aparte de ahí se trabajan 3 metros para limpieza. Como aquí se ve, está la brigada trabajando, se hace limpieza y trazo del terreno que se va a aprovechar. Aquí se agarran palos de árboles o arbustos cercanos, se van haciendo los trazos, se va marcando la ruta, se va alineando y aquí está, a cabo de un mes, 2 meses de trabajo, el terreno ya está limpio, como se ve aquí en la imagen, ya está listo para incidir sobre él. También hay que construir algunos puentes sobre los que son arroyos o canales hidráulicos, puentes de madera. Y aquí está la primera fotografía de la ciclovía terminada en su primera etapa. Es un terreno que solamente se limpió. Eventualmente se puede conseguir una maquinaria, una motoconformadora para hacer un emparejamiento, darle una pendiente de 3% para que el agua no se anegue cuando caiga. Y aquí se ve los ciclistas que van a 5 metros de la carretera. La mejor percepción de seguridad es aquella que brinda una separación amplia y que los ciclistas pueden de manera más segura trasladarse en su recorrido. ¿Qué se tiene como resultados preliminares? Bueno, aquí se ve que los ciclistas tienen una ruta propia, es muy modesta, muy austera, pero ya significa que ellos pueden circular de manera segura separados de la carretera. En la carretera podrían ir una superficie más cómoda si quieren, pero mucho más peligrosa. Máxime si la carretera es de alta densidad vehicular, pues también. O si hay alguna persecución, como aquí en la fotografía policíaca, en la que nadie se preocupa porque quien vaya ahí un ciclista, un ciudadano vulnerable, y ellos van a un lado a 5 metros. Esto se logró pues de una manera muy sencilla, después de 3 meses de faenas dominicales, y el costo de esta infraestructura
si se compara con las que se construyen en la República Mexicana, pues es de las más bajas, es la más baja del país. Esta no se pagó porque finalmente fueron trabajos voluntarios, pero si hubiera que pagarle a la población que participó con 850 de trabajo comunitario, el costo hubiera sido de 150,000 pesos el kilómetro, que comparado con los 35 millones de pesos que costó la ciclovía elevada de Puebla, que es una barbaridad, con esta ciclovía de 10 kilómetros de Puebla, se podrían haber construido 2,500 kilómetros de ciclovías rurales como la que aquí se acaban de mostrar. Claro, se puede hacer mucho mejor, pero esta es como se consiguió. A cabo de unos años, las personas se interesaron, la gente que tiene poder adquisitivo, tiene manera de tomar decisiones, se interesaron y entonces la comunidad ejidal donó un banco de material de Tepetate, la alcaldía nos prestó 4 camiones de volteo, en ese caso la alcaldía de Pedro Escobedo Querétaro, y el gobierno estatal de Querétaro, a través de la Comisión Estatal de Infraestructura, prestó un bulldozer, prestó una excavadora, una motoconformadora, una compactadora y una pipa para regar. Con esto pues, se hizo traslado, se excavó el banco de material que donó la comunidad ejidal, se cargó el material con la excavadora, se colocó sobre los camiones de volteo que nos prestó el municipio, se transportó al sitio de tiro, se fue acamellonando, la motoconformadora lo extendió, se hizo una capa de 10 centímetros de tepetate, aquí va la compactadora atrás de ella, y con la pipa se le hace una mayor compactación tipo Proctor 90%. La ciclovía finalmente se va desarrollando, aquí se ve en el perfil la separación de los autos a la ciclovía, son 5 metros, y hay que realizar un papeo, o sea, quitar las piedras que se van acumulando, van quedando, para que no estorben a la bicicleta. Después se consiguió la donación de señalética y la población interesada fuimos a colocarla para que se alertara que había una ciclovía, que tuvieran cuidado. Falta la pavimentación, esto pensamos que sí va a ser, pero bueno, no ha habido todavía esa tarea de pavimentar. Y aquí está la vista de la ciclovía en la carretera estatal. Así viajaban antes de la intervención de los ciclistas, junto a los vehículos en la carretera compartiendo este peligro, y ahora viajan así. Es una carretera con tepetate mejorado a 5 metros de la carretera, lo cual le da una mayor seguridad. ¿Quién más la usa? Pues no nada más ciclistas, por ejemplo, hay peregrinos, cuando alguien se muere, ahí van los del cortejo fúnebre. Ahora en estos 3 kilómetros de ciclovía hay nuevos usuarios como son corredores, ahora la población tiene lugar para ir a correr, a ejercitarse. Los niños, por supuesto, el día de paseo, el domingo, se montan a la bici, suben a la ciclovía. De un lado de la ciclovía se colocó una señora que vende nieves, del otro lado se puso una persona que vende lotes, y bueno, esto generó hasta algunos empleos. Esta sería una forma de salvar vidas a través de la infraestructura. ¿Cómo? Construyéndola donde se necesita. ¿Qué hubo que hacer? Involucrar a la población. En este caso, yo soy un investigador del IMT, colaboré o dirigí 15 tesis de ingeniería de diversos aspectos de la ciclovía, y estos alumnos de varias universidades locales, incluso regionales, algunas de Hidalgo también, o de Puebla, se vinieron a sumar al proyecto y elaboraron sus tesis, lo cual pues generó un valor también para estos estudiantes. Así que fueron 850 horas de trabajo comunitario y fueron 8,500 horas de gabinete de los estudiantes que estuvieron participando, que hicieron sus tesis, y fue una situación de ganar-ganar. Y esto podría replicarse en toda la República Mexicana. Este sería un mapa del potencial que habría de construcción de ciclovías rurales. Nuestra red nacional es de 378,000 kilómetros de carreteras, y cada una de ellas podría tener una ciclovía adosada, como se acaba de comentar. ¿Qué hay que hacer? Pues solamente tener ganas, decir yo la quiero aquí y trabajar para intervenirla. El costo de 150,000 pesos el kilómetro haría una inversión de 56,000 millones de pesos de toda la red. O sea, un año en Huachicol ahorrado, evitado, sea suficiente para pagar estas ciclovías. Como todo es trabajo comunitario, voluntario,
entonces ni siquiera había que erogarlo, simplemente es sumar los esfuerzos para realizarlo. Quisiera recordar la maquinaria que se utilizó. Esta maquinaria que está aquí listada, casi cualquier municipio tiene acceso a ella o cualquier gobierno estatal. Digamos, el gobierno de Puebla, del estado de Tlaxcala, de Tabasco, casi todos los gobiernos tienen una comisión de caminos. Y entonces tienen esta maquinaria. En el caso de esta ciclovía, el gobierno estatal nos prestó esta maquinaria por 28 días y el municipio prestó sus camiones de volteo. En ese tiempo se ejecutaron los trabajos, se mejoró la ciclovía y esta ciclovía rural tiene tenía cuando se hizo este estudio, 100 ciclistas diarios más 100 peatones diarios, que son 200, que es mucho más alta que la que tiene elevada Puebla, la ciclovía elevada de Puebla, que es la que costó 35 millones de pesos el kilómetro, pues esta ciclovía tiene mucho más usuarios que la otra. Esto se hizo a través de participación comunitaria de autogestión. Aquí les dejo algunas referencias, algunos videos que ustedes pueden consultar en línea, cómo se construyó la ciclovía de San Juan de la Venta. Este es un video de 6 minutos. Y el de abajo tiene un tema más extenso de 25 minutos que explica cómo son las ciclovías rurales y el tema de accesibilidad a zonas marginadas. Pues de mi parte sería todo, ya para no abusar el tiempo del audiencia. Aquí, si ustedes tienen más preguntas o quieren retroalimentar el proyecto, en este correo me pueden escribir o pueden a través de Facebook, Construyendo Ciclovías Rurales, o Twitter, Construyendo C5, pues pueden contactarnos. Este sea un breve presentación de este proyecto de construir ciclovías rurales a través de la participación comunitaria y autogestión. Y eso es, Sharon, de mi parte, todo. Muchísimas gracias, maestro Redondo. La verdad, muy interesante el tema porque pues, la verdad luego nos encontramos más enfocados también en esta parte urbana y a veces hemos dejado también descuidado, ¿no? El tema de la movilidad ciclista en entornos rurales. Y creo que es importante darle también esta difusión y sobre todo generar estas vialidades para que las personas en entornos rurales también se puedan mover a través de la bicicleta, porque pues no sé ustedes, pero yo he ido a comunidades a lo mejor con un entorno mucho más rural y he visto que ya la motocicleta también es un medio que ha ido ganando terreno, ¿no? En estas comunidades y sobre todo, pues veo que hay una falta incluso, ¿no? Del uso del casco, vemos jóvenes, o desde muy tempranas edades andar en motocicleta, cuando a lo mejor podríamos encontrar, ¿no? Una solución, ¿no? A la movilidad a través de la bicicleta, pero también generando estas vialidades muchísimo más seguras. Y bueno, nada más hacerle dos preguntas que nos dejaron aquí en el chat para después darle la palabra también a Fernando. Y igual comentarles aquí a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta pueden irla dejando también en el chat. Y bueno, nada más, primero estas dos preguntas. Nos dice Anel que si hay algún problema con el derecho de vía para realizar este tipo de infraestructura. Y otra pregunta de Bruno nos dice que si, bueno, dice, ¿se han realizado otras ciclovías en México con esta misma metodología? ¿Y cómo se gestiona igual el mantenimiento de esta vía? Entonces, bueno, estas serían las primeras dos preguntas que nos dejan aquí en el chat. Igual si Sí, nos puede ayudar claro. a responderlas, maestro. Con gusto, con gusto. Bueno, esas son grandes preguntas y de hecho, a veces a lo mejor de estas pláticas o presentaciones son las preguntas de la audiencia. La primera que comentabas tú sobre las zonas rurales, bueno, este sistema de construcción por autogestión y participación comunitaria también funciona en zonas urbanas y suburbanas, ¿eh? O sea, en una ciudad que no tenga ciclovías, la población, si la necesita, se organiza y las implementa. O sea, esto es un poco tomar la iniciativa de que una autoridad indolente no lo hace, pero la comunidad lo necesita, así que ellos mismos pueden construirlas, por supuesto. ¿Qué es el derecho de vía? El derecho de vía no le pertenece a una autoridad, no le pertenece a una persona, a una institución, es un derecho de la sociedad. La autoridad se encarga de regularla. En este caso, se acudió a la Comisión Estatal de Infraestructura mientras se hacían los trabajos de limpieza que están aquí al lado izquierdo y tardaron ellos 4 meses o 5 meses en resolver.
Me preguntaban, ¿por qué lo vas a hacer tú? Bueno, le preguntábamos, estrictamente la limpieza de derecho de vía es obligación del gobierno estatal. A ustedes les tocará limpiar. Esta imagen que se ve aquí de limpieza lo tenían que haber hecho ellos. Entonces, simplemente es ejercer el libre tránsito que nos concede la Constitución y las leyes mexicanas. Todas las vialidades son de libre tránsito, eh, y en todas las población las puede utilizar con lo que pueda. Claro, todos quisieran tener un Lamborghini, un Ferrari, pero si no es el caso, pues lo que tengan, a veces es una carreta, un guayín, un burro, una mula, o una bicicleta. Entonces, lo que le comentamos a la autoridad, al hacer uso de esta infraestructura, simplemente es limpiar el derecho de vía y usarlo para trasladar a los usuarios vulnerables. Entonces, en ningún lado se expropió el terreno, a nadie se le quitó ningún derecho de paso, simplemente se ejerció el libre tránsito que ejerce, que permite las leyes mexicanas, y en vez de que esta gente vaya por la carretera, va sobre el derecho de vía. Entonces es un tema, por eso es importante asesorarse bien para no herir susceptibilidades, explicarle bien a la autoridad. Aquí hubo que hacer planos oficiales con los estudiantes, hubo que mostrarles el proyecto completo, y la autoridad sí un poco desconfiada, y al final no solo se convenció de la bondad del proyecto, prestó la maquinaria, como aquí lo comentamos, prestó por 28 días esta maquinaria pesada, y lo que facilitó mejorar la superficie de rodamiento. Eso sería en cuanto al derecho de paso, derecho de vía. El otro caso que plantean sobre si se ha replicado, bueno, varias comunidades se han acercado, varios se han interesado, pero la verdad, a la hora de realizarlo, pues ya no ha habido ese entusiasmo, porque pues es trabajar, o sea, esto implica el trabajo comunitario. Casi todo el mundo espera que lo haga el gobierno, y eso, pues, si no ocurre pronto, la población está viviendo con peligro. Imagínense esta población que está acá, este usuario que va aquí con su novia en la bicicleta, si a él se le dice, oye, ¿me puedes venir a ayudar los domingos después de misa para hacer el trabajo? Se le explica, como ocurrió acá en la reunión informativa que les explicaba yo. Aquí se les explicó en esa reunión lo que se podría hacer, y ellos interesados, es una población de 2.500 habitantes, ¿eh? Y se interesaron y se ejecutó. Entonces, se podría replicar en todo el país, se podría hacer, y bueno, pues si alguien quiere saber cómo se hace, pues pregunte con todo gusto, le dejé mi correo para que con toda confianza me escriba, o entra a Facebook y Twitter y vea las fotografías y las imágenes y los testimonios de la gente que ahí tiene a bien escribir. Muchas gracias, maestro. Y bueno, pues sí, igual nos están dejando más preguntas en el chat. Le vamos a dar paso a Luis Fernando para que nos hable del tema que también tiene que, bueno, va vinculado con la infraestructura ciclista. Y posteriormente les hacemos otra vez llegar las preguntas que nos están dejando aquí en el chat. Y bueno, pues ahora sí le damos el micrófono a Luis Fernando. Adelante. Sí, muchas gracias. Igual agradecer a todo el equipo del PUEC por organizar este tipo de eventos durante ya mucho tiempo. Me ha tocado estar al otro lado siendo oyente, y esta vez me toca estar por acá exponiendo este tema que fue el resultado de una investigación práctica de 3 años con el maestro Arredondo en el Instituto Mexicano del Transporte. Y pues ha sido un trabajo que nos ha dejado muchísima retroalimentación a ambos y a otros involucrados, a otros tesistas que se involucraron en el proyecto que menciona el maestro. Entonces, este intento de recopilar esta infraestructura ciclista se ejerce a partir de un mapa colaborativo que expone infraestructura ciclista en 32 estados del país. Entonces, al principio de la investigación teníamos conocimiento de que había infraestructura en algunas ciudades importantes del país, como la Ciudad de México, Querétaro, en Guadalajara. Sin embargo, esta investigación nos ayudó a observar que había infraestructura ciclista en localidades, pues, de población, de una cantidad de población pequeña, ¿no? De características rurales o suburbanas. Entonces, es un ejercicio bastante interesante. Y dentro de esta parte, yo conocí al maestro Arredondo justamente en la ciclovía rural que expuso, en donde yo fui con mi grupo de clase de la Autónoma de Querétaro a dar una visita al IMT, y entonces yo vivo por ahí cerca.
Yo vivía en Querétaro, pero los fines de semana regresaba a casa de mis padres y me desesperé tanto de que no pasara el autobús o un taxi, entonces empecé a caminar por ese camino que yo veía ahí, ese camino pequeñito, no sabía que era una ciclovía todavía. Yo no estaba inmerso en el tema de movilidad, accesibilidad y transporte urbano. Entonces empecé a caminar con mi maleta y demás y no llegaba a la siguiente localidad y fue donde me encontré al maestro Arredondo con su bicicleta y ya me dijo que estaba sumamente perdido. Entonces me llevó a regresar al IMT porque era el único lugar donde podía esperar o tomar un taxi o el autobús. Y pues durante ese trayecto me fue comentando del proyecto, ¿no? Y yo quedé fascinado, asombrado, y me dio la invitación para ir a realizar mis prácticas y el servicio profesional con él. Entonces así empiezan las historias a veces, ¿no? Sin que uno se las espere y en una infraestructura de encuentro, ¿no? Donde permite la convivencia de ciclistas, de peatones y de otros tipos de usuarios, más allá de una vialidad estatal, ¿no? Que todos van en automóvil y a grandes velocidades, no permite el encuentro social. Entonces me parece interesante comenzar con esta anécdota. Entonces, durante todo este trayecto del 2017 hacia el 2021, encontramos diferentes proyectos en torno a la infraestructura ciclista y a la movilidad ciclista para darle auge, para incentivar su uso. Diferentes proyectos desde Hermosillo, este proyecto de Biciclando, en donde se contrata a mujeres para que vayan a diferentes comercios a través de la bicicleta y recojan residuos sólidos urbanos con un carácter que eso se pueda reciclar, ¿no? Entonces es un trabajo bastante interesante. Tenemos esta ciclovía rural que comenta el maestro Arredondo, tenemos ciclovías emergentes que surgieron durante la pandemia, porque como recordemos, el tema de que estuviésemos en el transporte público encerrados y amontonados era un foco de infección mayor a que si estuviéramos en bicicleta. Entonces fue un, un, un hito importante el tema de la pandemia, ¿no? Donde nos hizo retomar la importancia de la movilidad ciclista. Entonces, dentro de la investigación, el problema principal es que no contamos con un inventario nacional de infraestructura ciclista. Como si se cuenta con una red nacional de caminos, ¿no? Bastante importante, bastante nutrida, actualizada, que la trabaja el Instituto Mexicano del Transporte de la mano con el INEGI. Entonces, era por qué estamos excluyendo esta infraestructura que está tomando auge, que es de importancia para un gran número de la población y que queremos o que las investigaciones nos indican que deberíamos subirlas para mitigar diferentes temas como el cambio climático. Entonces, ¿por qué no lo tenemos? ¿No? Entonces, de aquí surgió la interrogante de buscar hacer el inventario de esta infraestructura ciclista. Dentro de la investigación nos encontramos con algunos proyectos a nivel local que muestran de forma espacial la infraestructura ciclista, como este mapa de la CEMOVI de la Ciudad de México o este mapa de un activista ciclista o un usuario de la bicicleta que es Arnulfo Aldaco en Aguascalientes. Entonces, de estos ejercicios nos encontramos varios, algunos 6, 7. Sin embargo, esos me parecen unos bastante interesantes por la forma en que estos datos se pueden descargar y utilizar dentro de los sistemas de información geográfica para su análisis. Entonces, la metodología de esta investigación recae en buscar esta información de infraestructura ciclista a través de diferentes medios. El primero es Bicijet Móvil, ahorita les voy a platicar de qué trata. El segundo son las solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el INAI. También a través de medios digitales como las redes sociales, como bien lo mencionó la doctora Ruth. Son medios donde los usuarios, los activistas suben información sobre diferente infraestructura. Entonces de ahí también se retomó todo lo que suben. Y también se tomó Street View, esta herramienta de Google Maps, que nos permite tener fotografías de lugares a los que no podemos acceder y nos muestra pues sí, las particularidades de la vía, ¿no?
Entonces, a partir de eso también pudimos obtener diferentes aspectos o elementos y características de esta infraestructura. Después de esto, de conseguir esta información a través de estas fuentes de información, el tema fue organizar, definir y digitalizar la información a través de los SIG y de otras herramientas como MyMaps, que es una herramienta de Google Maps, y un geovisor web, que es MapHub, dado que nuestro objetivo no era realizar un geoportal propio, sino recolectar la información y ponerla en un lugar. Entonces, por eso se utilizaron estas herramientas y como resultados obtuvimos el mapa nacional con la infraestructura y aparte tenemos un mapa estatal. Tenemos mapas estatales de infraestructura por cada entidad del país. Entonces, la primera herramienta igual la desarrollaron compañeras que realizaron su tesis con el maestro Arredondo, Valladares y Pérez, y en el 2019 se dio la primera corrida de esta aplicación, en donde el usuario la descargaba y salía a andar en bicicleta, a hacer sus desplazamientos diarios, y solamente la encendía cuando iniciaba el viaje, y la aplicación se encargaba de recolectar las coordenadas geográficas y el usuario al finalizar el trayecto podía tomar una fotografía y demás datos de la ciclovía para enviárnosla, ¿no? Para subirla a la nube y llegar al repertorio del IMT y entonces usar esta información a través del SIG y sintetizarla para ubicar dónde estaba la ciclovía o determinada infraestructura ciclista. También, como se los comento, otra fuente de información fueron las solicitudes de información a partir de la Plataforma Nacional de Transparencia. Aquí vemos un caso muy peculiar. Por ejemplo, aquí tenemos la información que nos llegó de Celaya en el 2018 y en 2021. Estas solicitudes de información se realizaron durante 3 periodos, 2018, 2020 y 2021. Vemos que la información no es de la mejor calidad que se pueda. A veces eran escaneos de documentos o archivos de carpetas que seguramente tenían almacenados los municipios. Entonces aquí fue donde fue realmente el trabajo, ¿no? La talacha, como se suele decir, donde se tuvo que digitalizar cada uno de esos vectores que ustedes ven. Y también esta información que alcanzan a ver en las tablas se introdujo en el respectivo vector que corresponde a una ciclovía y a las características de este. Entonces, como vemos aquí, Celaya en 2018 tenemos una calidad muy baja de la información, de la imagen. Para 2021 mejora un poco, la visualización al menos. Y así tenemos diferentes tipologías de archivos que nos llegaron, ¿no? Entonces, no hay un estándar de cómo los municipios sintetizan esta información y cómo la tienen y cómo nos la pueden hacer llegar a nosotros como investigadores o usuarios de la bicicleta. Como les decía, los medios digitales también fueron de gran importancia y también otras personas que se fueron acercando al proyecto y que son usuarios de la bicicleta o que trabajan en obras públicas en un municipio y que están en constante acercamiento con la infraestructura ciclista, como la arquitecta Naigatica, que ha sido un contacto bastante puntual durante todos estos años hasta la fecha, que nos ha enviado las diferentes ciclovías de todo Guerrero. Gracias a ella tenemos los 59 kilómetros de ciclovías registrados para ese estado. Entonces, la participación de la gente, de los usuarios, de investigadores, de asociaciones civiles es bastante importante para ese tipo de proyectos, donde tenemos información muy difusa, donde no sabemos dónde está exactamente y que cada ente, cada administración pública la resguarda a su consideración. Y como les decía, aquí tenemos una vista de Street Map donde podemos observar diferentes elementos de la infraestructura ciclista, como el tipo de material y las características principales de la infraestructura, ¿no? Entonces esta herramienta fue complementaria a toda la información que nos llegó a través de los medios que antes les dije. Entonces el verdadero trabajo fue justamente digitalizar toda esta información. Fue digitalizarla para que la pusiéramos en un medio dinámico que tuviese la cualidad de que cualquier persona pudiera descargar los datos o darles otro uso, para darles cualquier uso, perdón, y de manera pues práctica, ¿no? No como nosotros que acá nos
tuvimos que extraer toda esta información de documentos bastante complejos. Entonces, un punto interesante fue el establecer los tipos de infraestructura ciclista y los subtipos de esta. Al final tenemos 12 subtipos y tenemos 4 tipos de infraestructura ciclista, que es la confinada, la de trazo independiente, la de carril compartido y no alcanzo a ver, y la ciclovía delimitada. Ahorita les voy a enseñar unas fotografías para que nos demos cuenta de cómo son cada una de ellas. Las ciclovías de trazo independiente son esta, como las que la que expuso el maestro Arredondo, en donde tenemos una separación de 5 metros desde la vía carretera, y esta da un mayor porcentaje de seguridad, ¿no? Porque está más alejado del arroyo vehicular, más alejado de las grandes velocidades y unidades que pesan toneladas, y que si te da un golpe un auto a 80, 100 kilómetros por hora, pues es prácticamente súbito, ¿no? Y como se los mencionaba, el maestro Arredondo también, este tipo de infraestructura le funciona a las localidades, a los usuarios, para hacer otro tipo de actividades culturales, ¿no? Bastante importante también. Estas son las ciclovías delimitadas. Aquí mostramos ejemplos con fotografías de la Ciudad de México. Las ciclovías delimitadas suelen ir a la par de la banqueta y convivir con el arroyo vehicular separado por barreras físicas o por pintura, como boyas, vialetones y demás, volardos. Sin embargo, es muy insegura, ¿no? Porque, como vean, pues suele ser invadida por automovilistas. Estas son las de carril compartido. Tenemos aquí 3 ejemplos. El carril compartido refiere a que estas ciclovías van de la par a otro tipo de usuarios. En este caso tenemos la ciclovía a nivel de banqueta, la ciclovía o la ciclovía que se clasifica como carril bici autobús, en donde es bastante peligroso, y lo vemos muy común acá en Ciudad de México, ¿no? Donde tenemos que el carril autobús tiene también prioridad ciclista. Sin embargo, la convivencia de esas grandes unidades de gran tonelaje con ciclistas es un riesgo constante de colisión. Y tenemos la prioridad ciclista también, que es un tema peculiar porque son calles de no más de 30 kilómetros por hora. Sin embargo, estas velocidades suelen ser rebasadas por los automovilistas, ¿no? Lo que representa también un riesgo para los ciclistas. Y tenemos estas que son las ciclovías que generan más riesgo a los usuarios, y quizás son las que son menos usadas por los ciclistas, porque son ciclovías confinadas, y estas tienen la característica de ir en medio de las vialidades, de grandes vialidades como bulevares o avenidas. Entonces tú convives con un carril que los automovilistas dicen de alta velocidad, aunque realmente no existe un carril de alta velocidad. Sin embargo, se suele manejarse a altas velocidades, sobre todo cuando no tenemos momentos de tráfico, de congestionamiento vial, ¿no? Además, vas en medio del solazo cuando es hora del sol, lo que lo hace un medio prácticamente indesplazable. Como les comentaba acá, toda la información que se fue recopilando se clasificó para introducirla en cada vector correspondiente a cada elemento de la infraestructura, para introducir sus características, ¿no? Como la ubicación geográfica, el tipo de infraestructura, la longitud, la fecha en la que se construyó, el costo por kilómetro y quién nos proporcionó los datos. Entonces, el resultado final es este mapa de infraestructura ciclista. Cuando terminamos la investigación en el 2021, teníamos infraestructura en 29 entidades del país. Sin embargo, con las actualizaciones que hemos tenido ahí dentro de nuestros tiempos libres, encontramos infraestructura en otros estados que no habíamos contemplado en 2021, ¿no? Como Tlaxcala también. Entonces, es un ejercicio bastante interesante. Si se puede ver aquí en el mapa rápido, vemos que la infraestructura se concentra en el centro y occidente del país, ¿no? En Querétaro, Guanajuato, Ciudad de México, Jalisco, y vemos ligeros manchones hacia el norte y sur del país, donde sobresale Mérida, que ha tenido un auge en temas de transporte público y infraestructura ciclista en los últimos 10 años, ¿no? Un caso de estudio bastante interesante.
También como ya cuando te metes a este mapa, tú puedes visualizar la información de esta forma, ¿no? Te puedes moverte por él y al momento de que tú le das clic a cualquier vector de infraestructura ciclista, se te despliega la información que contiene. En algunos casos esta infraestructura cuenta con la visualización de una fotografía, que la mayoría son obtenidas de Street View, lo que te acerca a ver un poquito las características reales, digamos, desde con una fotografía que es diferente a que si solo lo ves con datos, ¿no? Me parece también interesante. Y como lo comentábamos, otro de los resultados fueron esos mapas de infraestructura ciclista por entidad, ¿no? En donde lo tenemos disponible a través de My Maps. Este puede ser compartido, este puede ser descargado, los datos en KML, para que cualquier usuario los utilice en el SIG, haga un análisis, los incorpore a los programas de ordenamiento territorial y demás elementos. Y tenemos también esta particularidad, ¿no? Nos encontramos infraestructura de puntos, lo cual representa cicloestacionamientos o cicloestaciones de sistemas de prestaciones de bicicleta pública, ¿no? Eso lo tenemos sobre todo en Guadalajara, Ciudad de México y San Luis Potosí, me parece. Aunque también hay presencia de ella en Querétaro, sin embargo la información pues no es clara, por eso no está incorporada aún. Entonces, tenemos infraestructura ciclista, como se los comentaba, en las 32 entidades del país. Vemos aquí la diferencia de Jalisco, que es la que tiene más de 500 kilómetros, con Morelos, que solamente tiene 3. Y justamente hemos recibido comentarios, por ejemplo, de Querétaro. Nosotros somos de por allá, de colectivos ciclistas y usuarios que nos dicen que no son 362 kilómetros. Sin embargo, lo que les comentamos es que esa información que nos enviaron los municipios de la zona metropolitana de Querétaro, sobre todo, y tenemos que ir a campo y asesorarnos de que sí corresponda, ¿no? Sin embargo, no tenemos los medios para hacerlo en este momento. Entonces, ahorita nada más quisiera rápidamente mostrarles el mapa a cuadro, digamos, para que vean cómo su funcionamiento. No sé si ven mi explorador web. Sí. Sí se ve. Vale, gracias. Entonces tenemos aquí este mapa de Guerrero, en donde tenemos aquí la infraestructura desde Ixtapa hasta Acapulco, en donde podemos observar sus características principales. Tenemos esta infraestructura que envió la arquitecta Anaí, en donde tenemos aquí algunas características que nos pudo otorgar y la fotografía de la misma, ¿no? Igual acá tenemos la vista de cómo la verían ustedes, cómo la ven como usuarios externos, digamos, y se ve de la misma forma, ¿no? Acá tenemos también diferentes elementos, como se los mencionaba, se puede descargar en KML, o se puede hacer uso de esta en Google Earth también, que es de bastante provecho. Y tenemos acá el mapa de MapHub. Esta es mi vista aquí como editor, sin embargo, ustedes la verían así. Vemos la infraestructura ciclista, ¿no? En donde nos podemos ir acercando para su visualización y su concentración, sobre todo, como se los decía, en Guanajuato. Realmente hay mucha infraestructura en diferentes estados de Guanajuato. Y por acá está la infraestructura ciclista de Querétaro. Vemos acá la zona metropolitana ampliamente. Después acá tenemos esbozos en San Juan del Río y Pedro Escobedo, ¿no? Aquí tenemos la ciclovía rural que expuso el maestro, con la fotografía, la información clave y demás. Y acá tenemos infraestructura también hacia el centro, ¿no? Que es un poco más, es diferente, pero igual es un esfuerzo, ¿no? Y esta infraestructura, por ejemplo, no estaba en el 2018, que se inició el proyecto. Esta infraestructura se implementó hasta el 2020, 21, 22 se terminó, me parece. Entonces, estas herramientas hay que seguirlas actualizando constantemente, ¿no? Para que no se queden como solamente ahí esfuerzos que fueron para un proyecto, para un año, para un objetivo, y sino buscar que estos proyectos tengan vida, ¿no? Porque hemos visto esta información incorporada en diferentes proyectos de investigación
lo cual nos dice que es de utilidad, ¿no? Y justamente para mejorar algo, para acrecentar algo, hay que tener datos. Y si no tenemos datos, no se puede hacer de gran forma. Entonces, básicamente en esto ha consistido el trabajo de investigación. Sigue en actualización constante. Igual si cualquiera de ustedes, cualquier persona sabe de otra infraestructura ciclista o se acaba de construir una en su municipio, en su localidad, nos puede escribir, la puede trazar de forma rápida en Google Maps o en cualquier medio, nos puede dictar sus principales características y nosotros buscamos la manera de integrarla al mapa, ¿no? Para actualizar esta información y que siga creciendo y que siga actualizado. Aquí está mi correo por si tienen dudas del trabajo o si quieren sumar esfuerzos para actualizar estas herramientas, también estamos aquí al pendiente. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por esta presentación. También súper interesante cómo construyeron toda esta visualización de la infraestructura ciclista. Y bueno, aquí también comentarles que, como ya les dijo, ¿no, Fernando? Que si ustedes tienen localizada o saben de alguna infraestructura ciclista, pues pueden incluso aportar para este proyecto. Por ejemplo, aquí alguien nos comentó que se llama Anel y dice que en Chetumal hay una de 21 kilómetros, al parecer, de infraestructura ciclista. Y bueno, algunas preguntas que se habían quedado pendientes, déjenme buscarlas aquí en el chat. Y bueno, una de ellas es sobre todo si esta infraestructura ciclista se ha planteado creo que, sobre todo creo que es de la presentación del maestro Arredondo, que nos ponen si se han planteado este tipo de soluciones a nivel federal, ¿no? Hacer este tipo de infraestructura ciclista desde lo comunitario, es una de las preguntas. Y bueno, también esta persona nos dice que comentarle al ingeniero Arredondo que también esto se podría a lo mejor aplicar en pueblos que están inmersos en la zona urbana, en Cuautitlán Izcalli. Dice que al menos hay 13 pueblos, ¿no? Que se verían beneficiados, ¿no? De este tipo de soluciones. Sin embargo, pues los recursos faltan. Elia nos comenta que si tienen algún proyecto o tipo para presentar a nivel regional o nacional en caso de que se gestione esta solución al libre tránsito. Estas serían unas de las primeras preguntas, entonces igual si nos ayudan. Y bueno, voy a ir revisando también el chat por si hay más. Sí, bueno, entonces si me puede contestar las preguntas, Luis Fernando, con gusto. Nada más destacar el trabajo que ha hecho aquí el geógrafo. Es muy valioso lo que se ha construido. Y bueno, aquí la persona que pregunta de Chetumal, pues decirle que aquí está Chetumal y no tiene nada, pero si usted identifica que hay una ciclovía en algún lado de Chetumal, por favor, háganosla saber, ahí tienen sus correos y con todo gusto la verificamos y la incluimos. Esto es que, como bien comentaba aquí el geógrafo Luis Fernando Cruz Guzmán, se les preguntó a través de transparencia a los 2.500 municipios de la República Mexicana, una labor muy grande, ¿qué tiene de ciclovías? Y aquí en el sureste, pues hay muy pocas, aunque es una zona potencialmente tiene la vocación de que se pueden hacer porque aquí hay mucha zona rural, con poblaciones por todos lados, y sin embargo hay pocos lugares que tengan ciclovías, en casi el país son más puntitos que líneas. Aquí Chihuahua, por ejemplo, pues lamentablemente, o Nuevo León, o Coahuila tienen casi nada. Tamaulipas, que son estados ricos, pues no tienen casi nada. Entonces, se pueden hacer las ciclovías, se pueden, como comentamos, se pueden construir a través de los gobiernos locales, pero también las comunidades los pueden realizar. Nos hemos acercado a la SCT, a varias entidades, pero no sé qué les pasa. No hay gente que se apasione con las ideas de permitir que la población las utilice. Habría que tener una persona ahí en SCT que las impulse a nivel federal y también cada gobierno estatal, pero si les repito, si de ellos no lo hacen, ustedes las pueden promover, me escriben y yo los asesoro. No creo que pueda ir a todo el país, pero con todo gusto les comparto la metodología, los voy asesorando y se hace tan rápido como en 3 meses, ¿eh?
En 3 meses ustedes las pueden tener ya funcionando. A nivel de pelo de tierra, si se puede mejorar, como en el caso de San Juan de la Venta, cuando la población vio que servía y el gobierno local y estatal las vieron que funcionaba, arrimaron recursos materiales, maquinaria y se pudo mejorar. Faltaría todavía encarpetarla. Pero el concepto de que se puedan construir y de manera segura a 5 metros o más de separación de la carretera, pues le da un gran valor. Sí hay una complicación de que a veces los automotores, los vehículos y las motos se suben a la ciclovía, rompen los puentes, son muy pesados para los puentes que se construyeron. Pero bueno, esa cultura es poco a poco se va construyendo. Entonces no se desanimen, se pueden hacer tan rápido como en 3 meses. O sea, si hoy empezamos a hacer una ciclovía en Tlaxcala, por ejemplo, o en Cuautitlán, como comentaba una persona, estamos en abril, mayo, junio, para julio se tiene ya operando. Entonces, ¿qué se ocupa? Que las personas se interesen, se sumen, se deciden tareas y se termina en un 2x3. Bueno, pues muchas gracias, con esto que nos acaba de comentar el maestro. Entonces, igual, me parece que Fernando ya les puso ahí en el chat su correo. Igual, si gusta, maestro, también poner su correo para que quien esté interesado en el tema de realizar una ciclovía, ¿no? Desde esta parte también comunitaria, pues puedan ponerse en contacto con ambos. Y bueno, igual nos comentan en el chat, ¿no? Que está súper padre la visualización que se hizo de esta infraestructura ciclista. Y bueno, Sandra Itzel nos pregunta si han pensado realizar una campaña nacional de cartografía participativa donde se involucre a la sociedad civil. Y también aquí nos escribe Gabriel, dice: muchas felicidades, doctora Redondo y maestro Luis Fernando, excelente aportación. Vi que en el mapa hay estados sin infraestructura o quizá muy poca, como Baja California, Chihuahua. Dice, ¿se piensa continuar con la retroalimentación del mapa en estos estados con poca infraestructura? Sí, sobre esa última pregunta, bueno, sí, duda. Pues sí, básicamente en algunos municipios no respondieron a nuestras peticiones por transparencia, solicitudes de información. Y también no había una imagen actualizada en Street View de sus principales vialidades, ¿no? Normalmente encontramos la infraestructura ciclista en las principales vialidades de cada una de las ciudades del país. Entonces, otra forma en la que fuimos encontrando ciclovía y fue la exploración a través de Street View, en donde pudimos acercarnos a las avenidas principales de determinadas ciudades que no nos habían respondido nada a través de transparencia y no teníamos información también en las búsquedas ahí en internet por Google. Nos acercamos a través de esta herramienta y veíamos ahí la vialidad y veíamos que había una ciclovía a un lado. Entonces, sí, queremos seguir actualizando esta información porque nos han dicho que quizás haya más infraestructura, sobre todo hacia el norte del país. Sin embargo, como les decimos, la información es muy difusa. Y sí sería viable quizás en algún momento mejorar la metodología de investigación, ¿no? Para incorporar a más personas que sumen al proyecto de forma más eficiente a partir de otros medios de comunicación para acrecentar el mapa. Y en algún momento habíamos pensado justamente darle esta tarea a otra institución como el INEGI. Sin embargo, son vinculaciones complicadas, ¿no? Complejas, porque pues no está en su agenda el tema de la infraestructura ciclista. Entonces, por eso no se ha escalado tanto el proyecto. Igual ahí, otra pregunta, me parece que también es de Sandra Itzel. Si han pensado cómo incorporar las redes de vías para ciclismo de montaña en una cartografía participativa. Sí, efectivamente, todas las rutas que se puedan incorporar está abierto. Hay una aplicación que se desarrolló con estudiantes de ingeniería en sistemas para dispositivos tipo Android, Android básicamente, que se descarga y el usuario se sube a sus bicicletas, se va a la montaña donde dice que hay la ruta y la incorpora. Casi las rutas de montaña son más bien rutas de visitantes esporádicos.
Entonces, esas básicamente es la que uno mismo utilizó. No es que haya una ciclovía propiamente dicha, ¿no? Pero si hay una ruta que a ustedes les interese, la descargan la aplicación y la comparten. Como bien comentaba Luis Fernando, bajan la aplicación, se suben a la bici, marcan el inicio de la ruta, hacen todo el recorrido, la mandan y si pueden una fotografía y llenan unos datos para decir qué tipo de ciclovía es, eso nos llega, la subimos a la red que tiene aquí el geógrafo, que amablemente, de manera muy generosa, nos ha seguido colaborando, porque ella acabó su tesis, acabó su proyecto con nosotros en el IMT, y sin embargo, de manera altruista, sigue colaborando, y el mapa lo actualiza cada año, lo cual yo le agradezco mucho que tenga el interés. Él fue un gran hallazgo para el proyecto. Y bueno, creo que igual aquí hay otros comentarios. Nos menciona Laura Mercado, dice, en Hermosillo los datos son obtenidos del INPLAN, sin embargo, pues hay muchas ciclovías que no están y en ese sentido, pues hay alguna manera de retroalimentar o verificar estos datos y pues igual comentan que es un trabajo muy amplio y valioso. Bruno nos dice, ¿han buscado contactar con Google o Strava? Quizá estas compañías también tienen datos sobre infraestructura ciclista. Esa es una buena pregunta. De hecho, el que nos contactó fue Huawei. Huawei se interesó en sumarse. Ya a la hora de concretar, pues ya no se pudo hacer nada, o sea, no les iba a costar nada. Usar la aplicación era para que ellos lo montaran en sus dispositivos móviles, y nos abrimos, se contactó el IMT para que se hiciera el papeleo, pero al final ya no se pudo hacer nada. A veces hay que tener un ciclista, uno de estos jóvenes que tengan la pasión y la lleven a fondo. Entonces, Google podría beneficiarse haciendo uso de la base de datos, pero no lo hizo Huawei, el competidor, y bueno, ahí quedó. Pero sí sería muy útil que ellos lo puedan utilizar, porque el usuario lo aprovecha, y marca sus rutas, ¿verdad? Sí, en el caso de Hermosillo también igual si hay como retroalimentación puntual, nos pueden contactar por correo y nosotros tenemos disponibilidad también de hacer cualquier tipo de acercamiento para dar retroalimentación que comenta Laura Mercado, ¿no? Entonces me parece importante remarcar esa parte. Cualquier retroalimentación, cualquier comentario que nos digan esta ciclovía sí está, esta ciclovía que tienes aquí registrada realmente no funciona o ya la quitaron, nos funciona bastante a nosotros, ¿no? Para profundizar en la actualización del mapa. Ujú. Aunque sí tenemos, ya Luis Fernando el geógrafo había levantado esta red de ciclovías de Hermosillo. No sé si esto puede contestar la pregunta que hizo la persona que amablemente nos compartió sus pensamientos. Y aquí está la ciclovía de Hermosillo. Faltan las fotografías. Esto sí puede, si ella puede tomarlas, compartirlas, las que pueda, si ella vive ahí, pues sería muy enriquecedor para contar con ello, ¿no? Hay una red, efectivamente, y se ve bastante atractiva, se ve muy, muy cerrada, lo cual sería genial que existiera tal como está aquí presentada, ¿va? Porque ya una red ya funciona como un atractor de viajes. Este está muy interesante, mire. A pesar del calorón que hace en Hermosillo, que tengan su red de ciclovías, es muy atractivo. Felicidades para Hermosillo, y si nos comparte una fotografía, sería muy bienvenida. Así es, pues igual en el chat vi varios comentarios, ¿no? Que nos hicieron saber de ciclovías que hay a lo mejor en sus municipios, o en la entidad donde viven. Entonces, pues bueno, pues está abierta yo creo ya la invitación por parte del maestro Ricardo y de aquí de nuestro geógrafo Luis para que pues se puedan acercar también a ellos a través de sus correos y pues puedan nutrir pues sí, ¿no? De infraestructura ciclista para que la información pues también esté ahora sí que lo más actualizada posible y pues pueda servir a la población, ¿no? En general. Y bueno, agradezco al maestro Ricardo y aquí al geógrafo Luis por acompañarnos en esta segunda sesión del ciclo de charlas con expertos que como les mencioné en un inicio, este ciclo lleva por título los claroscuros, ¿no? De la movilidad desde una mirada interdisciplinar
la sesión pasada pues tuvimos a ingenieros del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Hoy pues tuvimos esta parte un poco ya más etnográfica, pero también con la utilización de estas herramientas, ¿no? De los SIG y este ejemplo que nos puso también el maestro Arredondo de cómo realizar la infraestructura ciclista, ¿no? Pues desde la comunidad creo que es súper valioso y vale la pena rescatarlo. Y bueno, también aquí algunos mensajes nada más súper rápido. Bueno, comentarles que quienes quieran pues la constancia de asistencia, pues deben de contar con el 80%, ¿no? De participación en nuestro coloquio de Ciudad de Movimiento. Les digo, son 5 sesiones, aún todavía están en tiempo para contar con esa constancia de asistencia, si es que asistieron el día de hoy y si asisten a las siguientes 3 sesiones que vamos a tener también los días lunes, que va a ser el siguiente lunes, 29 de abril, el 6 y 13 de mayo, igual a la misma hora, a las 11 comenzamos. Quienes ya se registraron, pues de comentarles que ya tienen este enlace de este Zoom y va a ser el mismo para las siguientes sesiones. Entonces, para que no tengan problema de acceder, igual nosotros un día antes de la sesión les volvemos a mandar un recordatorio, ¿no? Pues de la sesión del lunes con el mismo enlace por si es que perdieron ahí de pronto el correo. Y bueno, comentarles también que cada sesión que tenemos es necesario que ustedes hagan el registro que se les pone aquí en el chat, porque una parte es el registro que hacen para tener este enlace de Zoom, pero para que puedan tener la constancia de asistencia es necesario que ustedes se registren en los enlaces que se ponen en cada sesión que tenemos del coloquio Ciudad en Movimiento, que seguramente lo pudieron ver, estuvo circulando en el chat de Zoom. Y bueno, para quienes quieran ver la ponencia de la semana pasada, pues también decirles que van a estar en nuestro canal de YouTube del PUEC. Cada una de estas sesiones se va a estar subiendo, igual por si quieren volver a verla o por si no, o por si se perdieron la sesión anterior. En el transcurso de este mes se va a estar subiendo ahí al canal del PUEC. Igual les vamos a hacer llegar a sus correos el enlace de YouTube por si no lo tienen, pero si no es muy sencillo, ponen en YouTube PUEC UNAM y les va a salir el canal del PUEC en YouTube. Y bueno, quienes no tuvieron pues ahora sí la oportunidad de entrar a la sesión anterior y quieren también su constancia de asistencia, pueden enviarnos un correo a Ciudad en Movimiento, que es donde les hemos estado mandando los enlaces para que nos platiquen su situación y pues les hagamos alguna propuesta para ver cómo pueden reponer esa sesión, ¿vale? Y bueno, pues si tienen igual alguna duda, nos pueden escribir ahí al correo de Ciudad en Movimiento, @puecunam.mx. Entonces, pues bueno, muchas gracias a nuestros ponentes del día de hoy. La doctora Ruth se tuvo que retirar antes por cuestiones igual de actividades, pero bueno, les digo, va a estar esta sesión en el canal del PUEC para que también puedan revisar a lo mejor esta parte introductoria de la sesión por si se lo perdieron. Y bueno, pues seguir también en nuestras redes al PUEC, que como sabrán estamos en nuestro 30 aniversario, entonces pues vamos a estar haciendo varias actividades. Y bueno, agradecer igual de nuevo otra vez al maestro Ricardo y al geógrafo Luis y también a todo el equipo del PUEC que hace posible que pues tengamos estas actividades y también pues a nuestra audiencia por estar el día de hoy. Muchas gracias y que tengan excelente semana. Los esperamos para la siguiente sesión. Muchas gracias. Felicidades, Sharon. Un gusto, maestra.